Fenómenos inusuales han comenzado a ocurrir en diferentes partes del planeta, sorprendiendo tanto a científicos como a religiosos. Uno de los más inquietantes es el cambio de color en varios ríos, que de repente se han tornado de un rojo vibrante. Entre los más destacados se encuentran el río Rímac en Perú, los ríos de Lima, y lo que ha causado aún más asombro, el río Éufrates. El río Éufrates, un símbolo de gran relevancia histórica y bíblica, ha sido mencionado en varias profecías que predicen eventos finales. Su agua, que en la tradición religiosa representa muchas veces la vida y la purificación, ha cambiado de color, lo que ha generado un profundo desconcierto entre los creyentes, quienes ven en este fenómeno una señal que podría estar cumpliendo las antiguas profecías. Pero, ¿qué hay detrás de este suceso tan desconcertante? Permíteme explicarte un poco más. Ahora, regresemos al tema. ¿Qué está provocando que el agua de estos ríos se vuelva roja? Existen ciertos tipos de algas, como la Karenia brevis, que pueden producir lo que se conoce como marea roja. Este fenómeno, además de cambiar el color del agua a tonos rojizos, es peligroso debido a las toxinas que libera, las cuales afectan gravemente tanto a la vida marina como a los seres humanos que entren en contacto con el agua contaminada. Y aquí viene la pregunta más importante. ¿Es este fenómeno natural o estamos siendo testigos de un presagio mucho más profundo, algo que va más allá de la ciencia? Vamos a explorar más a fondo para comprender las implicaciones de estos cambios, tanto desde una perspectiva ecológica como espiritual. Estas inquietantes algas que cambian el color del agua han sido detectadas en diversas partes del mundo. Si bien explican ciertos casos en los que los ríos se tornan rojos, no cubren todas las situaciones, especialmente aquellas que ocurren en fuentes de agua dulce, como el histórico río Éufrates. A pesar de que estas teorías científicas ofrecen una posible explicación, muchos consideran que los momentos exactos y los lugares específicos de estos sucesos se alinean tan perfectamente con las profecías bíblicas que resulta difícil descartarlos como simples coincidencias. Según la Biblia, el hecho de que los ríos se conviertan en sangre roja es descrito como una advertencia divina, un símbolo claro de juicio para aquellos que se han alejado de los caminos de Dios. Una de las menciones más impactantes sobre este fenómeno se encuentra en el libro de Apocalipsis. En el capítulo 16, versículo 4, se relata que el tercer ángel derramó su copa sobre los ríos y fuentes de agua, y estos se transformaron en sangre. Este versículo hace referencia a uno de los 7 juicios divinos conocidos como las plagas de la ira de Dios, las cuales azotarán a la tierra en los últimos tiempos, en un acto de juicio sobrenatural sobre la humanidad. Aunque las plagas mencionadas en la Biblia afectaron solo a partes del mundo en el pasado, las advertencias de Apocalipsis hablan de un juicio global que implica los últimos momentos antes del retorno de Cristo. Este escenario es comparable con la primera plaga ocurrida en Egipto, cuando el río Nilo se convirtió en sangre como señal de la intervención directa de Dios. Durante este evento, todas las aguas del Nilo se tornaron rojas, causando la muerte de los peces y un olor insoportable, tan fuerte que los egipcios no podían beber del río. La conexión entre ambos episodios, el de Egipto y las profecías del fin de los tiempos, radica en cómo ambas transformaciones de agua son un acto de poder divino, una manifestación del juicio de Dios sobre la humanidad. Las aguas que antes representaban vida se tornan en veneno, un recordatorio de la fragilidad humana y de la necesidad de un retorno a los caminos justos. Entonces, la gran pregunta persiste. ¿Estamos siendo testigos del cumplimiento de esta antigua profecía?
A medida que más y más informes sobre ríos y lagos que se tornan rojos continúan surgiendo en todo el planeta, desde el río Yangtze en China hasta el río Rímac en Perú, los científicos se enfrentan a la difícil tarea de encontrar una explicación plausible mientras el fenómeno se expande y se intensifica. Sin embargo, muchos creyentes sostienen que estos eventos no son simples fenómenos naturales, sino señales divinas que nos advierten sobre lo que está por venir. En particular, el río Éufrates tiene un significado profético muy especial. La Biblia menciona que este río se secará antes de la batalla final de Armagedón, un evento de gran importancia en la escatología cristiana. En el libro de Apocalipsis, en el capítulo 16, versículo 12, se describe que el sexto ángel derramó su copa sobre el gran río Éufrates, y sus aguas se secaron para preparar el camino para los reyes del oeste. Este pasaje ha sido interpretado por muchos como una clara referencia a un evento futuro, en el que el río Éufrates, que ha sido una fuente vital de agua durante milenios, se desvanecerá, permitiendo el avance de fuerzas que marcarán el inicio de la batalla final. Con las recientes lluvias históricas y la desaparición de ciertas secciones del río Éufrates, algunos profetas y observadores afirman que estos fenómenos, junto con los ríos que se están tornando rojos, son una manifestación evidente de que las señales bíblicas están ocurriendo ante nuestros ojos. ¿Es este el inicio del cumplimiento de estas profecías? Antes de continuar, no olvides apoyarnos enviando un superchat. Cada aporte nos ayuda a seguir trayendo más contenido. Gracias por tu apoyo. Si los recientes reportes de ríos que se tornan rojos son realmente una señal del juicio del tercer ángel, la siguiente pregunta que surge es, ¿qué sigue después? De acuerdo con el libro de Apocalipsis, la ira divina escalará de manera cada vez más intensa, trayendo consecuencias catastróficas para la humanidad. Estos eventos no serán incidentes aislados, sino que formarán parte de una cadena de juicios, cada uno más severo que el anterior, como si se tratara de un ciclo que se intensifica con cada etapa. Después del juicio del tercer ángel, que convierte los ríos y lagos en sangre, la Biblia menciona un juicio aún más asombroso, el juicio del cuarto ángel. En Apocalipsis 16, 8-9, el apóstol Juan describe cómo el cuarto ángel derramó su copa sobre el sol, haciendo que éste emitiera un calor insoportable, quemando a las personas con fuego. El sufrimiento por el calor extremo sería tan grande que aquellos afectados maldecirían el nombre de Dios, quien tendría el control absoluto sobre esas plagas, pero se negarían a arrepentirse y glorificarlo. Este pasaje nos habla de un aumento inalcanzable en las temperaturas globales, un calor tan intenso que el sol mismo se convertiría en una fuente de sufrimiento para la humanidad. ¿Podríamos estar ya presenciando los primeros indicios de este juicio? En los últimos años hemos sido testigos de olas de calor extremas, incendios forestales que destruyen vastas áreas y un incremento alarmante en la actividad solar. Estos fenómenos podrían ser señales de que estamos acercándonos a este evento predicho, donde el poder de la naturaleza, aparentemente fuera de control, se manifestará en toda su magnitud. Los expertos en ciencias espaciales han advertido que el Sol está atravesando una etapa de alta actividad, lo que provoca que las tormentas solares se hagan más frecuentes y potentes. Durante 2024, varias tormentas geomagnéticas alcanzaron su punto máximo, afectando seriamente nuestro planeta, con interrupciones en las comunicaciones satelitales e incluso fallos en las redes eléctricas en diversas regiones. La idea de que el Sol podría algún día alcanzar niveles de intensidad tan extremos como los que la humanidad podría llegar a enfrentar ya no es solo una suposición científica, sino que parece alinearse con antiguos vaticinios,
especialmente aquellos mencionados en textos proféticos. Esta preocupación no es en absoluto infundada. Los fenómenos climáticos también se están intensificando con el tiempo. Las temperaturas globales siguen en aumento y con ello fenómenos como lluvias intensas, cortes en el suministro de alimentos e incluso desplazamientos masivos de poblaciones. Si lo que estamos viviendo actualmente es solo un adelanto de lo que podría venir, es posible que el cuarto juicio de la ola, mencionado en antiguas escrituras, esté más cerca de lo que imaginamos. La naturaleza parece estar pidiendo nuestra atención de manera urgente. No olvides dar like a este video y suscribirte al canal si deseas estar al tanto de más contenido como este. Queremos saber qué opinas, así que déjanos tu comentario y comparte tus pensamientos. Ahora, continuemos con la discusión. A este panorama de advertencias se suma la cercanía de un evento celestial que ha atraído la atención de muchos. Un eclipse lunar total, conocido por algunos como la luna de sangre. Este fenómeno no solo es un espectáculo visual impresionante, sino que tiene una historia profunda y cargada de simbolismo. Durante siglos, las civilizaciones han interpretado la luna roja como un presagio de transformaciones drásticas, mensajes de la divinidad y cambios en la estructura del mundo tal como lo conocemos. En la antigüedad, tales eventos eran considerados como señales de momentos cruciales en la historia de la humanidad. En este mundo actual, vemos cada vez más personas yendo en contra de los principios tradicionales y parece que lo inmoral está cada vez más presente. Es común sentirse desorientado y sin rumbo. Sin embargo, aún existe un camino para recuperar la verdadera esencia y restablecer los principios éticos en nuestra rutina diaria. Si te sientes perdido en medio de la confusión y deseas más claridad, tenemos algo especial para ti, un recurso creado especialmente para ayudarte a comprender el significado de estos desafíos actuales y enfrentarlos con sabiduría y valentía. Este es el verdadero valor de Caminos de la Revelación, descifrando la Biblia por completo, un camino hacia la claridad y la serenidad a través de sus enseñanzas. Lo mejor de todo es que está disponible ahora, como un regalo, en el primer comentario fijado. No pierdas esta oportunidad de transformar tu vida y descubrir el propósito genuino de estos desafíos. Ahora volvamos al tema principal del vídeo. En el libro de Joel 2.31 se menciona que el sol se convertirá en oscuridad y la luna en sangre antes del gran y terrible día del Señor. Este versículo no solo hace referencia a un fenómeno astronómico, se interpreta como una advertencia de que algo trascendental y divino está por suceder. Este mismo tema resuena en el libro de Apocalipsis, que describe con gran detalle los eventos extraordinarios que marcarán el fin de los tiempos, donde las señales celestes no son meras coincidencias, sino indicativos del juicio final y del cumplimiento de las profecías. Fui testigo del momento en que la sexta cerradura fue liberada. De inmediato se produjo un fuerte terremoto que estremeció los cimientos de la tierra. El sol se tornó tan oscuro como el más profundo abismo, similar al negro intenso de un manto de carbón. A medida que el mundo tambaleaba, la luna adquirió un color rojo intenso, semejante a la sangre fresca derramada. Este fenómeno extraordinario parecía anunciar algo más grande, una advertencia en el vasto lienzo del tiempo. Pero antes, comparte este video con alguien a quien aprecias. Nuestra misión más grande en la tierra es difundir la palabra del Señor. ¿Sabías que muchas personas carecen de conocimientos por falta de contenido adecuado? Envíalo a ese grupo de WhatsApp o públicalo en Facebook. Estoy seguro de que no te arrepentirás. Y si te gustan videos como este, comenta abajo "Quiero más". Así sabré si realmente lo disfrutas y definitivamente traeré contenido nuevo similar. Volviendo al tema principal. Según la Escritura,
La visión de la luna teñida de rojo sangre simboliza una de las señales más solemnes y trascendentes de la alegría divina antes del juicio definitivo. No se trata únicamente de un presagio celestial, sino de un recordatorio solemne de la inminente llegada del periodo conocido como la tribulación. Este es un tiempo descrito como de angustia y desorden sin precedentes, una etapa de pruebas y tribulaciones que precede el glorioso retorno de Jesucristo. La aparición de la luna de sangre, en conjunto con terremotos, catástrofes naturales y conflictos bélicos, es interpretada por muchos como un indicio de que el final está más cerca de lo que jamás se pensó. A lo largo de la historia, estos signos celestiales han sido percibidos por innumerables personas como intervenciones divinas que marcan momentos clave en el plan profético de Dios. Cuando estos eventos han acompañado guerras devastadoras, calamidades naturales y el cumplimiento de antiguas profecías, se han considerado como indicadores del reloj celestial que se mueve hacia un desenlace preordenado. Así que, si los signos del pasado han señalado acontecimientos significativos, ¿qué significado podría tener la luna en sangre del 14 de marzo de 2025? Este próximo evento lunar no ocurre en un vacío. Coincide con el notable descenso del caudal del río Éufrates, un fenómeno que muchos interpretan como el cumplimiento literal de lo que se describe en Revelación 16:12. Además, los ríos en varias partes del mundo están adquiriendo tonos rojizos, evocando la imagen del tercer juicio mencionado en Revelación 16:4. En paralelo, la actividad solar ha alcanzado niveles alarmantes, con tormentas solares y temperaturas extremas que podrían relacionarse con el cuarto juicio descrito en Revelación 16:8-9. Mientras tanto, las tensiones geopolíticas se intensifican. Las guerras y los rumores de enfrentamientos aumentan, recordando lo que se predice en Mateo 24:6. Todo esto apunta a una narrativa mayor, un contexto profético que no puede ser ignorado. Fui testigo del instante en que la sexta cerradura fue abierta. De inmediato ocurrió un sismo tremendo que sacudió los cimientos del planeta. El sol se tornó tan oscuro como el vacío más profundo, como un manto de negro absoluto. Mientras el mundo temblaba, la luna adquirió un rojo intenso, similar al color de la sangre recién derramada. Este fenómeno extraordinario parecía ser una advertencia mayor, una señal en el vasto horizonte del tiempo. De acuerdo con las Escrituras, la visión de la luna de color rojo sangre simboliza una de las señales más importantes y solemnes de Dios antes del juicio final. No se trata solo de un evento astronómico, sino de un recordatorio grave de la cercanía del tiempo conocido como la tribulación. Este periodo se describe como de tribulaciones y desórdenes sin precedentes, un tiempo de pruebas que antecede al regreso glorioso de Jesucristo. La aparición de la luna de sangre junto con terremotos, desastres naturales y conflictos globales es vista por muchos como una advertencia de que el fin se aproxima más rápidamente de lo que se creía. A través de la historia, estos fenómenos celestiales han sido interpretados por innumerables personas como mensajes divinos que indican eventos clave en la línea profética de Dios. Cuando estos eventos han coincidido con guerras devastadoras, desastres naturales y el cumplimiento de profecías antiguas, se han considerado indicadores del reloj celestial avanzando hacia un desenlace predeterminado. Así que, si las señales del pasado marcaron eventos significativos, ¿qué podría significar la luna de sangre del 14 de marzo de 2025? Este próximo evento lunar no ocurre en aislamiento. Coincide con la reducción notable del caudal del río Éufrates,
fenómeno que muchos interpretan como el cumplimiento literal de lo descrito en Revelación 16:12. Además, los ríos en diferentes partes del mundo adquieren tonos rojizos, evocando la imagen del tercer juicio descrito en Revelación 16:4. Paralelamente, la actividad solar ha alcanzado niveles alarmantes, con tormentas solares y temperaturas extremas que podrían relacionarse con el cuarto juicio descrito en Revelación 16:8-9. Mientras tanto, las tensiones geopolíticas se intensifican. Las guerras y los rumores de enfrentamientos aumentan, recordando lo que se predice en Mateo 24:6. Todo esto apunta a una narrativa mayor, un contexto profético que no puede ser ignorado. El deterioro ético, la falta de sensibilidad hacia el prójimo y la desilusión generalizada están en aumento, tal como lo anticipan las palabras de 2 Timoteo 3:1-5. Frente a estos indicios, surge una inquietante pregunta. ¿Estamos realmente acercándonos a la etapa final de las profecías bíblicas? Analicemos con más profundidad lo que nos dice Revelación 16:12. El sexto ángel vertió el contenido de su copa en el imponente río Éufrates, provocando que sus aguas se secaran por completo. Este suceso, descrito en Revelación 16:12 y Chao Con Koi 5, no es simplemente una catástrofe natural. Más bien, es una intervención divina que prepara el terreno para un acontecimiento monumental, la última gran guerra mundial. Según el relato bíblico, este acto es parte de los 7 juicios, es decir, las plagas que Dios derramará sobre la tierra en los últimos días. ¿Por qué el secamiento del río Éufrates tiene un significado tan profundo? Este río ha sido fundamental a lo largo de la historia de la humanidad, fluyendo a través de regiones como Turquía, Siria e Irak. Fue la columna vertebral de civilizaciones antiguas como Babilonia, Asiria y Persia. Incluso en la actualidad, el Éufrates sigue siendo crucial para la agricultura, el consumo humano y el transporte en el Oriente Medio. Sin embargo, la profecía de Revelación 16:12 anuncia que, en los tiempos finales, este río se secará, marcando la proximidad de conflictos devastadores, destrucción masiva y el juicio definitivo. ¿Quiénes son los reyes del Oriente mencionados en la profecía? Según el texto, el río Éufrates se secará para que estos reyes puedan cruzar. Este detalle ha desatado numerosas interpretaciones. Algunos estudiosos creen que esta mención se refiere a grandes ejércitos procedentes del Oriente, posiblemente de naciones como China o India, o incluso una coalición de poderes asiáticos. En Revelación 9:16 se describe un ejército de 200 millones de soldados, lo que algunos relacionan con esta marcha de las fuerzas orientales hacia Occidente. Sin embargo, no todos ven esta profecía como algo literal. Hay quienes sugieren que los reyes del Oriente podrían simbolizar fuerzas espirituales, como reyes demoníacos o ángeles caídos que liderarán al mundo hacia un enfrentamiento final con Dios. ¿Estamos presenciando ya el secamiento del Éufrates en nuestros días? Informes recientes indican que este río está perdiendo caudal a un ritmo alarmante. Diversos factores están contribuyendo a este fenómeno, incluyendo una marcada reducción de lluvias, el impacto del cambio climático y las temperaturas extremas que afectan la región. Las alteraciones en los patrones de precipitaciones, junto con la desviación de aguas para la agricultura y el consumo humano, están acelerando este proceso. Aunque algunas de estas causas parecen tener raíces naturales, los creyentes en las profecías bíblicas lo ven como un recordatorio de que los eventos predichos en la Escritura podrían estar cumpliéndose ante nuestros ojos. Los líderes de Turquía, Siria e Irak han construido enormes represas que han limitado considerablemente el caudal del río Éufrates,
Aunque existen explicaciones científicas para este fenómeno, muchos creyentes lo interpretan como una prueba irrefutable de que las profecías bíblicas se están cumpliendo ante nuestros ojos. Para ellos, el descenso del nivel del río no es un simple acontecimiento ambiental, sino una clara señal de que nos encontramos en el umbral de eventos apocalípticos predichos hace siglos. En el libro de Revelación 9:14-15 aparece una profecía impactante que describe a 4 ángeles caídos confinados bajo el río Éufrates, que serán liberados en el momento señalado para traer devastación al mundo. El texto menciona que el 6.º ángel, al tocar la trompeta, recibe la orden de liberar a estos seres que han sido preparados específicamente para una hora, un día, un mes y un año, con el propósito de causar la muerte de 1/3 de la humanidad. Esta inquietante visión subraya la gravedad de los tiempos finales, donde estos antiguos y poderosos ángeles, antes integrantes del reino de Dios, enfrentan un juicio divino que los mantiene encadenados hasta el día de su liberación. El hecho de que el río Éufrates esté disminuyendo su caudal plantea una pregunta crucial. ¿Significa esto que la liberación de estos ángeles está a punto de ocurrir? Si así fuera, estaríamos a las puertas de un periodo de guerras, caos y destrucción sin precedentes. Esta situación plantea un desafío para quienes estudian las Escrituras. ¿Son estos acontecimientos las señales inequívocas de que los últimos días se acercan? Al observar los recientes sucesos globales bajo la luz de la profecía bíblica, parece emerger un patrón que coincide con lo descrito en las Escrituras acerca del tiempo previo al regreso de Cristo. Tanto el libro de Revelación como otros textos proféticos destacan un conjunto de eventos que actuarán como señales divinas para la humanidad. Entre estos están las plagas, fenómenos celestiales y desastres naturales que advierten del juicio divino. Por ejemplo, Revelación 16:4 menciona ríos tornándose rojos. Revelación 16:8-9 describe un aumento de la actividad solar acompañado de calor abrasador. Y Joel 2:31 junto con Revelación 6:12 aluden a cielos ensangrentados y alteraciones cósmicas. Lo significativo es que estas señales no ocurren de forma aislada, sino que parecen desarrollarse simultáneamente en un patrón que encaja demasiado bien con las predicciones bíblicas sobre los últimos días como para ser ignorado. Aunque algunos escépticos insisten en que estos son fenómenos naturales, para los creyentes hay un significado espiritual más profundo. Desde una perspectiva científica, se pueden explicar los ríos rojos como resultado de algas o reacciones químicas, y los incrementos de calor solar y las tormentas extremas como efectos del cambio climático. Incluso los astrónomos pueden anticipar ciertos fenómenos celestiales con precisión. Sin embargo, es posible que todos estos eventos se estén produciendo al mismo tiempo simplemente por coincidencia. Según la visión bíblica, Dios ha utilizado frecuentemente la naturaleza como herramienta de juicio y advertencia. Las 10 plagas de Egipto, descritas en Éxodo 7-12, son un claro ejemplo de cómo elementos naturales como la sangre en los ríos, la oscuridad y los desastres ambientales fueron usados como señales de intervención divina. Si Dios empleó estos métodos en el pasado, no sería descabellado pensar que podría hacerlo de nuevo para alertar al mundo de su juicio venidero. Las señales actuales están adquiriendo un carácter tan imponente que resultan difíciles de ignorar. Con el río Éufrates secándose, la intensificación de los conflictos bélicos, el aumento del hambre y la magnitud creciente de los desastres naturales, parece que las profecías bíblicas están cobrando vida frente a nuestros ojos. La pregunta que queda por responder es si estamos prestando suficiente atención. Para aquellos que interpretan estos signos como un llamado divino,
Este es el momento de buscar a Dios, de arrepentirse y de prepararse espiritualmente antes de que sea demasiado tarde. La Biblia advierte que muchos serán conducidos al error y no llegarán a reconocer estas señales por lo que verdaderamente representan. Sin embargo, quienes confían en la capacidad de discernir comprenderán que estos acontecimientos no son aleatorios, sino advertencias de lo que está por venir. El tiempo se agota y el mundo se encamina hacia un momento culminante en su historia. Este periodo decisivo exige una reflexión profunda y una preparación espiritual que no puede ser postergada. Cada uno de nosotros enfrenta una elección crucial. ¿Dispondremos nuestros corazones para recibir al Cristo que retorna o ignoraremos estas señales hasta que ya sea demasiado tarde? Contemplando el estado actual del mundo, resulta imposible pasar por alto las catástrofes globales que parecen reflejar las profecías de Jesús. Conflictos armados, rumores de guerras inminentes, tensiones geopolíticas y un ambiente de hostilidad creciente entre naciones han alcanzado niveles sin precedentes. Este panorama de lucha y enfrentamiento no solo cumple, sino que excede las señales advertidas en las Escrituras. Gobiernos tambaleantes, crisis sociales y políticas, así como enfrentamientos internos, alimentan una atmósfera de inestabilidad mundial. En numerosas regiones se observan conflictos civiles, acusaciones de corrupción y crisis humanitarias derivadas de incendios, violencia y divisiones cada vez más profundas. A esto se suma un colapso económico que afecta a las naciones a una escala alarmante. La escasez de alimentos, las interrupciones en los mercados internacionales y una inflación galopante han transformado las necesidades más básicas en bienes inalcanzables para millones de personas. La humanidad enfrenta una crisis alimentaria sin precedentes en la historia contemporánea. Al mismo tiempo, terremotos, huracanes, incendios forestales y otras calamidades naturales han alcanzado niveles récord, tanto en frecuencia como en intensidad. La comunidad científica está desconcertada ante el aumento significativo de estos fenómenos devastadores, y aunque muchos tratan de ofrecer explicaciones, los datos no dejan de alarmar a quienes analizan el panorama global. La intensidad de estos eventos plantea preguntas urgentes sobre el rumbo del planeta y sus habitantes. Los ríos que adoptan un tono rojo, como el Éufrates y otros cuerpos de agua alrededor del mundo, evocan lo descrito en el tercer juicio de Revelación 16:4. A esto se suma el fenómeno celestial de la luna que se tiñe de rojo sangre, intensificando las preocupaciones sobre la manifestación de señales sobrenaturales. Estos eventos, que coinciden con las advertencias bíblicas, no pueden ser descartados fácilmente. Para los creyentes, constituyen recordatorios tangibles de que las profecías están tomando forma en el presente. ¿Se trata simplemente de coincidencias o del cumplimiento de las Escrituras? Los escépticos sostienen que estos acontecimientos son parte de ciclos naturales, considerándolos alarmas infundadas. Sin embargo, aquellos que estudian las profecías bíblicas ven en estos eventos una clara confirmación de lo que fue predicho hace siglos. La Biblia enseña que, antes del retorno de Cristo, el mundo atravesará un periodo de tribulación marcado por guerras, desastres naturales y señales celestiales que actúan como advertencias divinas. Jesús mismo nos llamó a mantenernos atentos y preparados. Por tanto, también vosotros estad preparados, porque el Hijo del Hombre vendrá a la hora que no pensáis. Mateo 24:44. Ante la manifestación de estos signos en nuestro tiempo, surge una pregunta inevitable. ¿Estamos listos para su regreso? ¿Estamos viviendo de acuerdo con la voluntad divina? Cada uno de estos acontecimientos nos acerca al cumplimiento final de las profecías.
Este es el momento de estar vigilantes, de arrepentirnos y de preparar nuestros corazones para el glorioso retorno de nuestro Señor y Salvador, Jesucristo. La salvación es el destino último que Dios ha dispuesto para la humanidad. Para comprender si este plan redentor está avanzando conforme a lo previsto, primero debemos examinar en qué consiste. Desde el principio, en el jardín del Edén, Dios prometió la salvación tan pronto como la humanidad cayó en el pecado. Su amor infinito se manifestó de inmediato, marcando el inicio de un plan divino que guiaría a los seres humanos de regreso a Él. En el Génesis 3:15, Dios pronunció estas palabras: «Y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu descendencia y la de ella. Ella te aplastará la cabeza, y tú le herirás el talón». Esta primera promesa es la semilla de esperanza que germinaría a lo largo de la historia. A partir de ese momento, Dios comenzó a desplegar una serie de iniciativas destinadas a atraer a la humanidad hacia su amor, mostrándoles el camino de regreso a su lado en el ámbito de la vida cotidiana. Esta narrativa, que abarca las páginas del Antiguo Testamento, revela cómo Dios se relacionó con su pueblo a través de alianzas progresivas. Cada una de estas alianzas no solo profundizó la relación entre Dios y la humanidad, sino que también permitió una comprensión más íntima de su carácter y de su propósito eterno. San Pablo, al dirigirse a los Corintios, utiliza una metáfora muy ilustrativa. Compara el paso del Antiguo al Nuevo Testamento con la luz de una vela que crece en intensidad. En sus palabras, este cambio no solo marcó una nueva etapa en la historia de la salvación, sino que preparó al pueblo de Dios para el momento más trascendental, cuando Él mismo, en la persona de Jesús, vendría a habitar entre ellos. Cristo vino no solo para vivir como hombre, sino para enseñar y encarnar el amor divino en toda su plenitud. Así, los evangelios narran este cumplimiento del plan divino, la salvación que se manifestó en la vida, las enseñanzas y el sacrificio de Cristo. ¿Cómo se entiende esta salvación? San Pablo lo expresa de manera muy clara en Romanos 5:19. Así como por la desobediencia de un solo hombre muchos fueron hechos pecadores, también por la obediencia de un solo hombre muchos serán hechos justos. Aquí, Pablo explica que, si bien el pecado de Adán y Eva introdujo la humanidad en una condición de separación de Dios, la obediencia de Jesucristo abrió el camino para que todos pudieran ser reconciliados con Él. En el contexto de la última cena, Jesús tomó el pan, lo bendijo, lo partió y lo ofreció a sus discípulos con estas palabras: «Tomen y coman, esto es mi cuerpo». Este acto marcó el comienzo de un nuevo pacto sellado con su sangre, un pacto en el que Él mismo se ofreció plenamente como alimento espiritual, como el pan de vida, Juan 6, para todos aquellos que lo siguieran. El Catecismo de la Iglesia Católica, en el numeral 1374, afirma que en este acto de la Eucaristía, Cristo está verdaderamente presente de forma real y sustancial, ofreciendo su cuerpo y sangre como un alimento que fortalece a los creyentes a lo largo de su viaje espiritual. Este pacto, que es nuevo y eterno, se convierte en el centro de la vida cristiana. Es aquí donde la Iglesia, como comunidad de fe, encuentra la fuerza para vivir en fidelidad a Dios, nutriéndose de la presencia real de Cristo que se entrega completamente y sin reservas. En el huerto de Getsemaní, Jesús demostró la profundidad de su obediencia y amor. Sus palabras, recogidas en Mateo 26:39, revelan su disposición a aceptar la voluntad del Padre por encima de su propio deseo de evitar el sufrimiento. «Padre mío, si es posible, que pase de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya». Este acto de entrega total, enfrentándose al horror de la cruz, es el punto culminante de su misión.
Al aceptar libremente el sacrificio supremo, Jesús se convirtió en el Cordero sin mancha, ofrecido por los pecados del mundo. Según San Pablo, este acto de amor incondicional es el corazón de la redención, el sacrificio perfecto que restaura la relación entre Dios y la humanidad y abre el camino hacia la salvación eterna. Lo que he recibido, os lo transmito como la enseñanza más importante: que Cristo murió por nuestros pecados, tal como estaba escrito en las Sagradas Escrituras, que fue sepultado y que al tercer día resucitó, cumpliendo lo que las Escrituras habían profetizado, y que se apareció a Cefas y después a los 12. Posteriormente se manifestó a más de 500 hermanos y hermanas a la vez, de los cuales la mayoría aún vive, aunque algunos ya han fallecido. Luego se apareció a Santiago, y después a todos los apóstoles. Finalmente, también se me apareció a mí como a un ser nacido de forma inusual. 1 Corintios 15, 3-8. Este testimonio de resurrección y de múltiples apariciones no solo reafirma la veracidad del mensaje cristiano, sino que también refleja el inmenso acto de esperanza que Cristo depositó en la humanidad. Antes de ascender al cielo, confió completamente en sus discípulos, entregándoles la misión que el Padre le había encomendado. Les otorgó plena autoridad, tanto en la tierra como en el cielo, para continuar su obra redentora. Así, los envió a predicar, a bautizar y a guiar a las naciones hacia el reino de Dios. C. Mateo 28, 18-20, Juan 20, 23. La carta a los Hebreos nos proporciona una comprensión más profunda de esta entrega incondicional de amor y de la respuesta divina. En sus palabras, aprendemos que los sacerdotes del Antiguo Testamento, día tras día, se ocupaban de las ceremonias religiosas, ofreciendo los mismos sacrificios una y otra vez. Sin embargo, estos rituales, aunque obedecían a la ley, no podían eliminar definitivamente los pecados. Pero con la venida de Cristo todo cambió. El autor de Hebreos explica que Jesús, como sumo sacerdote, ofreció un único sacrificio eterno por los pecados de toda la humanidad. Este sacrificio supremo, realizado una sola vez, tiene un poder redentor que trasciende el tiempo y el espacio. Después de cumplir su misión en la cruz, Cristo se sentó a la derecha del Padre, mostrando que su obra salvadora estaba completamente cumplida. Hebreos 10, 11-12. Además, el texto continúa diciendo que, gracias a la sangre de Cristo, ahora tenemos acceso directo al santuario celestial. En el antiguo pacto, solo el sumo sacerdote podía entrar una vez al año en el lugar santísimo para ofrecer sacrificios por el pueblo, pero en el nuevo pacto, inaugurado por Cristo, todos los creyentes tienen el privilegio de acercarse a Dios libremente y de manera permanente. Esto marca un cambio radical en la relación entre Dios y la humanidad. Ya no es necesario un mediador terrenal, pues Jesús ha abierto el camino para que todos se acerquen con confianza al trono de la gracia. Así, el nuevo pacto no solo amplía el acceso a la presencia divina, sino que también asegura que este acceso está garantizado para siempre a través de la obra perfecta de Cristo. Hebreos 10, 19. Porque Él es Dios. El acto supremo de amor y obediencia que realizó Jesús supera todas las barreras del tiempo y del espacio. Este acto libre y consciente tiene el poder de anular el karma acumulado a lo largo de la historia, tanto pasado como presente y futuro. Mediante el bautismo, somos acogidos como hijos de Dios y pasamos a formar parte integral del cuerpo de Cristo. Esta unión nos convierte en miembros vivos de su cuerpo místico, estrechamente ligados a Él en una comunión profunda. 50 días después de la resurrección, un grupo de 120 discípulos, acompañados por María, la Madre de Jesús,
se reunieron en un aposento alto. En ese lugar experimentaron la llegada del Espíritu Santo, quien se manifestó a través de un estruendo de viento fuerte y lenguas de fuego. Según el relato de los Hechos de los Apóstoles 2:1-13, este evento transformador les otorgó la misión de ser testigos de Cristo, primero en Jerusalén, luego en Judea, Samaria y finalmente hasta los confines de la tierra. Hechos 1:8. La muerte de Jesús en la cruz trajo consigo un simbolismo poderoso. De su costado traspasado brotaron sangre y agua, como se narra en el Evangelio de Juan 19:34. La Iglesia, a través de su catecismo, enseña que esta sangre y agua prefiguran el bautismo y la Eucaristía, los sacramentos que nos otorgan nueva vida espiritual. Desde entonces se nos ofrece la posibilidad de renacer del agua y del Espíritu, para entrar plenamente en el reino de Dios. Hechos 1:12-25. Al ascender al cielo y sentarse a la derecha del Padre, Jesús conecta a cada creyente con la fuerza y el amor divinos. En esta nueva alianza, el Espíritu Santo actúa como guía y maestro, abriéndonos a Cristo y ayudándonos a cumplir con la voluntad de Dios. Como anticipó el profeta Jeremías 31:33, nuestra respuesta consiste en abrir el corazón a los designios divinos, tanto en las acciones cotidianas como en las decisiones trascendentes. El Espíritu Santo y los sacramentos son los instrumentos que nos proporcionan la gracia para transformar el mundo y hacer realidad el reino de Dios. Siguiendo el ejemplo de los primeros apóstoles y discípulos, quienes dejaron testimonio en el libro de los Hechos, estamos llamados a encontrar nuestro propio camino. Al contemplar la obra redentora de Cristo y responder con pequeños sacrificios diarios y oración sincera, nos alineamos con su voluntad. Si en algún momento parece que el plan divino no está dando frutos, es posible que no estemos siendo fieles a esa voluntad. Es necesario perseverar en la obediencia y el compromiso, recordando que Dios nos ha dado las herramientas para participar en su plan de salvación y llevar su mensaje a todos los rincones del mundo. Por sus heridas somos sanados. 1 Pedro 2:24. La deuda de nuestro pecado fue saldada mediante la sangre de Cristo. Como bien sabes, no fuiste redimido con bienes corruptibles como la plata o el oro, sino con la sangre preciosa de Cristo, como un cordero sin mancha ni defecto. 1 Pedro 1:18-19. Cristo tuvo que cargar con nuestro castigo y morir en nuestro lugar. Llevó nuestras iniquidades en su propio cuerpo. Cristo fue ofrecido para llevar los pecados de muchos. Hebreos 9:28. Solo a través de la palabra de Dios podemos obtener esta fe para confiar en Él. La fe viene como resultado de oír, y el oír proviene de la palabra de Dios. Romanos 10:17. ¿Qué dice la Escritura? La palabra está cerca de ti, está en tu boca y en tu corazón. Esa es la palabra de fe que predicamos. Si confiesas con tu boca que Jesús es el Señor y crees en tu corazón que Dios lo resucitó de entre los muertos, serás salvo. Romanos 10:8-9. ¿Qué debo hacer para ser salvo? Ninguna otra pregunta es más crucial que esta. ¿Qué debo hacer para ser salvo? Un día, cada uno de nosotros comparecerá ante el tribunal de Cristo y será responsable de haber obedecido a su Señor. La salvación tiene dos partes, la parte de Dios y la parte del hombre. Dios amó tanto al mundo que dio a su único Hijo para que todo aquel que crea en Él no se pierda, sino que tenga vida eterna. Juan 3:16. Pablo se refiere a esta gracia como el regalo de Dios. Efesios 2:8. No podemos salvarnos por nuestros propios méritos. Debemos depender de Dios por medio de la fe. Vivir por la fe significa que el hombre también tiene un papel que desempeñar, ya que nadie puede beneficiarse de un regalo hasta que lo reciba. Para entender el rol del hombre en el plan de salvación, debemos acudir al lugar adecuado.
El libro de Hechos describe el plan de Dios a través de 9 relatos específicos de conversión. Los judíos en Pentecostés, capítulo 2. Los samaritanos, capítulo 8. El eunuco etíope, capítulo 8. Saulo de Tarso, capítulos 9 y 22. Cornelio, capítulo 10. Lidia, capítulo 16. El carcelero de Filipos, capítulo 16. El corintio, en el capítulo 18, y el efesio, en el capítulo 19, nos muestran que, en cada ejemplo de conversión, hubo ciertos pasos comunes que los nuevos cristianos siguieron con obediencia. Al escuchar la proclamación del Evangelio, todos llegaron a creer en Jesús como el Hijo de Dios. Aunque el texto no siempre señala explícitamente esta fe, queda implícito. Los judíos presentes en Pentecostés, al escuchar el mensaje, se sintieron profundamente conmovidos y preguntaron a Pedro y a los otros apóstoles: «Hermanos, ¿qué debemos hacer?». Hechos 2:37. Esa pregunta refleja que reconocieron a Jesús como el Hijo de Dios, pero también entendieron que su fe debía ir más allá de un simple asentimiento intelectual para alcanzar la salvación. Como escribió Santiago: «Ya ves que la persona es justificada por las obras y no solamente por la fe». Santiago 2:24. Siguiendo su declaración de fe, Pedro respondió a los judíos en Pentecostés: «Arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo». Hechos 2:38. De este modo, comprendemos que el arrepentimiento debe acompañar a la fe en Cristo. Además, es necesario confesar esa fe, como lo hizo el eunuco etíope en Hechos 8:37. Esto se basa en las palabras de Jesús: «A cualquiera, pues, que me confiese delante de los hombres, yo también lo confesaré delante de mi Padre que está en los cielos. Pero a cualquiera que me niegue delante de los hombres, yo también lo negaré delante de mi Padre que está en los cielos». Mateo 10:32-33. La confesión de fe es una expresión abierta de nuestra confianza en Cristo y nuestra disposición a ser reconocidos por Él. El bautismo, por otro lado, es el único paso hacia la salvación que se menciona explícitamente en cada relato de conversión. En cada caso, queda claro que el bautismo es un acto necesario para obedecer a Cristo. Al escuchar el Evangelio, creer en Cristo, arrepentirse de los pecados pasados, confesar a Cristo y ser bautizado en su nombre, una persona se convierte en cristiana y recibe la salvación. Luego, el creyente debe servir al Señor con fidelidad y constancia. Como dice Apocalipsis 2:10, «Sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida». Por lo tanto, la vida cristiana implica más que recibir la salvación. También incluye un compromiso constante y una dedicación a la voluntad de Dios. Las historias y enseñanzas bíblicas no solo instruyen en la fe, sino que también tienen un impacto profundo en la formación moral, especialmente en los niños. Algunos educadores sostienen que las narraciones tienen un papel más poderoso en la enseñanza moral que otros métodos. Al escuchar relatos conmovedores y llenos de significado, los niños almacenan lecciones morales en su memoria, lecciones que pueden guiar sus decisiones a lo largo de la vida. Las historias encienden su imaginación, permitiéndoles explorar realidades que nunca han experimentado, ayudándoles a aprender cómo enfrentarse a diferentes situaciones. En definitiva, las buenas historias transmiten valores positivos, enseñándoles a vivir con integridad y bondad. La lección más poderosa que los niños aprenden no proviene solo de las palabras que escuchan, sino de las acciones que ven en sus padres. De la misma manera, Dios nos enseña grandes verdades espirituales a través de las historias contenidas en su palabra. Jesús, nuestro Maestro, utilizaba parábolas para impartir lecciones profundas,
relatando narrativas llenas de imágenes claras y memorables que cambiaban el entendimiento de quienes las escuchaban. Desde el principio, las Escrituras nos muestran cómo la tentación de Adán y Eva por Satanás, seguida de su desobediencia, marcó el inicio de una historia redentora. Este evento dio lugar a lo que se conoce como el protoevangelio, la primera visión del plan divino para restaurar a la humanidad. En esta gran narrativa, Cristo emerge como el protagonista, el descendiente de la mujer, quien finalmente vencerá al antagonista, Satanás. La redención, según este plan divino, introduce una nueva naturaleza en el ser humano, una naturaleza moldeada por la gracia y en oposición directa al carácter del maligno. Este camino de redención no es sencillo ni rápido. Requiere reunir un remanente, un grupo elegido que se enfrente al continuo conflicto con el linaje de la serpiente. Es este combate espiritual el verdadero comienzo del mensaje del Evangelio, una historia de lucha, gracia y restauración que trasciende el tiempo y conecta a cada generación. Ahora, detente un momento y vuelve la mirada a tu infancia. Para algunos, esos días pueden parecer distantes. Tal vez necesites un momento de reflexión o incluso algo que te ayude a recordar esos tiempos lejanos. Recuerda los años más tempranos de tu vida, tanto como te sea posible. Para muchos niños, esos primeros años son un período de asombro, libre de preocupaciones y lleno de nuevas experiencias. A menudo, los niños pequeños no son plenamente conscientes de las luchas que enfrentan sus padres. Estoy hablando aquí de niños muy pequeños, aquellos que aún no comprenden los desafíos de los adultos que los rodean. Aunque no todos tuvieron una infancia feliz o llena de eventos memorables, la mayoría puede encontrar momentos agradables o significativos en esos primeros años. Para algunos, la infancia pudo haber parecido monótona o sin emociones destacadas, pero en realidad, son pocos los que no recuerdan al menos una o dos memorias preciadas de ese tiempo. La mayoría de nosotros podemos rescatar recuerdos que, de una forma u otra, nos marcaron y nos moldearon para el resto de nuestras vidas. Tal vez tus recuerdos vayan tan lejos como tu infancia temprana, cuando apenas empezabas a prepararte para la escuela. O quizás sean los años escolares los que se mantienen más claros en tu mente, o incluso la etapa de la adolescencia. Tal vez evoques momentos en los que corrías con tus hermanos por los bosques detrás de casa, viviendo aventuras al aire libre, o simplemente disfrutando de juegos improvisados con pelotas. Podrías recordar lo que era recorrer las carreteras en bicicleta, sintiendo el viento en el rostro, o esos días llenos de risas al deslizarte por la nieve y bailar al aire libre en el parque. Tal vez jugabas con pequeños coches, soldaditos o muñecas, o incluso te aventurabas a caminar sobre una cuerda floja, inventando tus propias hazañas. Puede que algunos de tus recuerdos favoritos sean esos momentos con tus abuelos, conversaciones sobre los buenos viejos tiempos, escuchar sus historias y compartir risas. O tal vez fue una amistad especial la que dejó huella en esos años. Los recuerdos que atesoramos son únicos para cada uno de nosotros. Nuestra infancia nos pertenece de una forma particular e irrepetible. En mi caso, muchos de los recuerdos más entrañables se relacionan con jugar al béisbol. Me encantaba coleccionar cartas de béisbol, leer libros sobre jugadores legendarios y disfrutar cada lanzamiento en el campo. También me vienen a la mente las tardes pedaleando en mi bicicleta de 10 velocidades, explorando el vecindario que aún estaba en construcción. Los bosques y los senderos eran nuestro patio de juegos, un lugar donde la imaginación y la aventura se entrelazaban. Cuando reflexiono con mayor intención sobre esos años, me doy cuenta de que gran parte de mis recuerdos felices tienen un denominador común: la lectura.
Recuerdo la emoción de aprender a leer y el momento en que mi madre y yo tomamos una copia de El Patito Feo. Esa historia fue mucho más que una narración. Fue el inicio de un amor por los libros que aún llevo conmigo. Cada página era un mundo nuevo, cada cuento una aventura distinta. En esas líneas y dibujos hallé un refugio que sigue siendo especial, un espacio donde mi mente podía volar tan alto como quisiera. Desde muy joven, leer fue algo que tomé con facilidad, casi como si fuera natural. Recuerdo que aprendí las palabras rápidamente, tal vez en solo una tarde, y desde entonces la lectura se convirtió en una pasión constante. Uno de los libros que más me marcó en mi infancia fue All Creatures, Great and Small de Daniel P. Mannix. Aunque difícil de encontrar hoy en día, fue una lectura fascinante sobre las experiencias del autor con animales alrededor del mundo y me dejó una impresión duradera. Otro regalo memorable llegó de mi hermana Virginia. Fue en algún momento alrededor de 1975 o 1976 cuando me regaló 3 novelas de James Michener, Hawaii, Centennial y The Drifters. A pesar de su considerable tamaño, logré terminarlas en un periodo sorprendentemente corto, teniendo apenas 9, 10 u 11 años en ese momento. Cada página era una aventura que me absorbía por completo. Unos años después, en 6º grado, se nos asignó como tarea leer The Hobbit. Este libro no solo me enganchó en ese momento, sino que marcó el inicio de una devoción permanente hacia las obras de Tolkien. Desde esa primera lectura, me convertí en un apasionado fanático, leyendo The Hobbit y The Lord of the Rings, más veces de las que podría contar con ambas manos. Mi amor por esas historias era tan evidente que una vez mi padre comentó que parecía obsesionado con ellas. Recuerdo que me dijo que si conociera la Biblia tan bien como conocía The Lord of the Rings, probablemente sería otra persona. Esas palabras quedaron grabadas en mi memoria, no porque me molestaran, sino porque reflejaban cuánto había significado para mí ese universo literario. La experiencia de leer no se trataba solo de pasar las páginas, era el acto de sumergirme completamente en esos mundos, de imaginar y explorar paisajes y personajes que de alguna manera se sentían tan reales como mi propia vida. A través de cada lectura, no solo fortalecí mi imaginación, sino que también encontré un refugio donde las historias me hablaban de coraje, amistad y esperanza. Y aunque mis lecturas comenzaron siendo simplemente un placer, con el tiempo se convirtieron en una fuente de inspiración y en una parte esencial de mi ser. Sé que a veces en nuestras vidas tenemos más preguntas que respuestas. Si te sientes perdido y buscas claridad, tenemos algo para ti. Caminos de la Revelación, descifrando la Biblia por completo. Un libro lleno de enseñanzas y respuestas disponible ahora como un regalo en el primer comentario. No te pierdas la oportunidad de transformar tu vida y entender el verdadero propósito de estos desafíos. No me sentaba en el sofá ni en la cama durante horas por obsesión. Para mí, leer siempre fue una experiencia emocionante porque simplemente amaba las historias. Las historias eran lo más importante y aún lo son. Me fascina seguirlas por sus tramas, por sus personajes y por la emoción de descubrir qué sucede después. No me interesaba analizar los significados profundos que el autor pudiera haber intentado transmitir. No buscaba temas simbólicos, ni me preocupaba por lo que una historia pudiera decir sobre la humanidad, la sociedad, el gobierno o la forma en que hacemos las cosas. No, lo que me cautivaba era seguir a los personajes y sumergirme en la trama, página tras página. Para mí, eso siempre fue más interesante que cualquier análisis profundo o teórico. Lo que me encantaba era la historia en sí. Las historias me transformaron. Me encantaba seguirlas hasta el final y asegurarme de que, al cerrar el libro,
el bien triunfara sobre el mal. Eso era lo único que realmente importaba. No me interesaba diseccionar los textos como los maestros solían pedir más adelante. Ese trabajo me parecía tedioso. Sin embargo, debido a mi pasión por las historias y mi amor por la lectura, eventualmente aprendí a identificar esos significados más profundos, aunque no fuera lo que me atraía desde un principio. En mi infancia, las historias desempeñaron un papel central en mi formación. Aquellos que estudian el desarrollo infantil a menudo señalan que la mente moral no se forma a través de lecciones explícitas, listas de normas o notas pegadas en la nevera con recordatorios. En cambio, las historias son el medio más poderoso para moldear nuestra moralidad. No solo cualquier historia, sino aquellas que transmiten buenas lecciones éticas y ejemplos positivos. Esas son las historias que realmente marcan la diferencia. Mi padre solía decirme algo que aprendió en el Spokesman's Club. Siempre utiliza buenas ilustraciones, porque la gente recuerda las ilustraciones. Las historias son, de hecho, ilustraciones vivas. Ellas tienen el poder de permanecer en nuestra memoria y moldear nuestra manera de pensar y actuar, mucho más que cualquier lección tradicional. Por eso, las mejores historias son aquellas que nos enseñan sin imponer. Son esas narrativas ricas en valores y significados positivos las que realmente forman el carácter. Las ilustraciones no son más que relatos condensados, pero su poder de enseñanza es indiscutible. Esto es especialmente cierto cuando se trata de niños. Aunque a menudo no puedan recordar de manera exacta la lección moral o los detalles específicos, lo que permanece grabado en sus mentes es la historia misma. Y aunque no se lo mencionemos, esa historia comienza a trabajar de manera subconsciente en la construcción de su comprensión moral. Es fascinante cómo, sin esfuerzo consciente, esas historias se arraigan en su interior y, con el tiempo, les sirven como referencia cuando enfrenten situaciones similares en el futuro. Es como si una parte de su mente almacenara estas narrativas en un archivo especial, un lugar donde pueden ser consultadas en cualquier momento de sus vidas. A medida que crecen, esos recuerdos siguen ahí, listos para ser utilizados en situaciones donde la moral de la historia pueda servirles de guía. Imagina, por ejemplo, que en algún momento de su vida adulta una persona pueda pensar: «Oh, en una historia que escuché cuando era niño, el personaje enfrentaba algo parecido y aprendió a hacer esto de una manera diferente». De repente, esa historia se convierte en una brújula moral, aún sin haberles dicho explícitamente cuál era la lección principal. Es un concepto sencillo, pero poderoso, que demuestra cómo los niños internalizan esas enseñanzas a través de las historias. Estas historias permanecen en su memoria, listas para ser accesadas en cualquier momento, funcionando como una guía para sus decisiones. A medida que continúan siendo expuestos a más relatos, historias que transmiten las mismas lecciones y valores, estas se acumulan en sus mentes, como un depósito de sabiduría que crecerá junto con ellos. Incluso si nunca se les explicita la moraleja de cada historia, estos relatos se graban en lo profundo de su ser, creando un reservorio de valores que siempre estará disponible. Algunos educadores incluso han llegado a afirmar que uno de los trabajos más importantes de los padres es alimentar la mente de sus hijos con historias edificantes, tal como lo hacen al proporcionarles una alimentación saludable para su cuerpo. El crecimiento físico de los niños es algo que podemos ver y medir, pero su desarrollo mental y emocional, aunque igualmente crucial, es más sutil. Sin embargo, esto no significa que debamos restarle importancia. Debemos asegurarnos de que sus mentes también estén alimentadas con historias que fomenten su desarrollo moral, social y emocional. De esta manera, se establece un balance fundamental en su educación.
es vital nutrir ambos aspectos, físico y mental, para que puedan crecer de manera integral, con una fuerte base de principios y valores. Al final, esas historias se convertirán en una parte esencial de su identidad, y lo que parece una simple historia de niños puede tener un impacto mucho más profundo en la formación de su carácter y su forma de ver el mundo. Alimentar sus cuerpos y mentes para que puedan mantenerse en buen estado físico, emocional y espiritual. Los relatos estimulan la creatividad infantil y les invitan a reflexionar. Aunque no sea evidente, quizás estén distraídos mirando a un punto fijo o sumergidos en sus sueños, pero probablemente están procesando una historia o imaginando una situación. A través de los cuentos, los niños se ven impulsados a considerar personas, lugares y circunstancias que nunca habían contemplado. Los relatos les permiten expandir sus horizontes más allá de su entorno cotidiano, que a menudo es seguro y familiar. De esta forma, las historias les ofrecen una oportunidad única de explorar el mundo, imaginariamente, y experimentar situaciones que difícilmente vivirían de otro modo. Además, los relatos les abren la puerta al conocimiento de cosas que no podrían descubrir por sí mismos. Habitualmente, los niños se identifican con el protagonista de la historia y, a través de este personaje, se enfrentan a los retos narrados. Esto los lleva a reflexionar sobre las acciones del héroe y cómo enfrentarían ellos mismos esos obstáculos, especialmente cuando la historia capta su interés de manera profunda. Por ejemplo, un niño podría imaginar que es Frodo y que debe emprender el arduo camino desde Hobbiton hasta Mordor. Entonces se pregunta, ¿cómo enfrentaría a los orcos? ¿Me atrevería a avanzar en esta situación? Este tipo de reflexión les ayuda a considerar decisiones y resultados sin enfrentarse directamente a esos riesgos en la realidad. Cuando se sumergen en una historia, siguen al protagonista a través de sus dilemas y se ven expuestos a la resolución final. Esto les permite observar y analizar diversas emociones y situaciones desde la seguridad de la imaginación. Por ejemplo, no necesitan luchar contra un dragón real, pero pueden imaginar cómo sería estar frente a uno, plantearse sus miedos, pensar en cómo reaccionarían y hasta considerar la posibilidad de enfrentarlo con valentía. A través de las narrativas, sean cuentos, libros o películas bien desarrolladas, los niños aprenden a manejar sus emociones y sus respuestas ante situaciones complejas. También descubren qué conductas evitar, ya que en ocasiones los personajes toman decisiones erróneas. Un autor hábil se asegurará de que estas malas elecciones y sus consecuencias se presenten claramente, enseñando de manera indirecta a los pequeños lectores qué no hacer en situaciones similares. Los niños son lo suficientemente astutos para captar estos conceptos. Tal vez no comprendan todos los detalles, pero entienden que apartarse del camino principal para atravesar un bosque denso no fue la mejor decisión. Deberían haber seguido las indicaciones del sabio consejero en lugar de intentar encontrar un atajo. Este es solo un ejemplo más, pero ilustra claramente una lección importante. Permanece en el camino correcto y no te desvíes. Como habrás notado, las historias pueden basarse en hechos reales como Todas las criaturas grandes y pequeñas de James Herriot, o en obras de ficción como las aventuras épicas de Tolkien. Obras como Alicia en el País de las Maravillas o Robinson Crusoe son ficticias, pero están cargadas de valiosas reflexiones. Del mismo modo, clásicos como Los Miserables o El Conde de Montecristo transmiten profundas enseñanzas morales y éticas. Incluso las obras de Shakespeare, aunque sean ficción, ofrecen una rica fuente de lecciones sobre la humanidad. Por supuesto, no todas las historias tienen que ser de renombrados clásicos literarios. También hay relatos de naturaleza, como los de James Herriot,
o historias deportivas que encontramos en revistas especializadas o libros sobre superación en el deporte. Misterios clásicos de detectives como Hercule Poirot o Miss Marple, aventuras épicas como las de las minas del rey Salomón, e incluso relatos sobre individuos que pasan de la pobreza a la riqueza durante las décadas de 1920 y 1930. Algunas narrativas de ciencia ficción o fantasía también pueden ser herramientas educativas. En ocasiones he utilizado la ficción científica en un contexto específico para explorar lecciones que se conectan con temas importantes y festividades significativas. En definitiva, no importa el género. Lo fundamental es que estas historias contengan mensajes que enriquezcan la vida del lector. Eso no implica que todos los personajes de estas narraciones sean virtuosos. De hecho, el conflicto esencial en cualquier historia a menudo se basa en el enfrentamiento entre lo bueno y lo malo. El pecado, entendido como una transgresión o un error moral, es frecuentemente el detonante del conflicto. Sin ese contraste, no habría trama ni aprendizaje. Así, las historias, sean reales o ficticias, nos permiten entender el conflicto, reflexionar sobre sus causas y aprender de las consecuencias. Las historias no solo estimulan la imaginación, sino que también contribuyen al desarrollo del lenguaje y las habilidades de comunicación. Los niños expuestos a relatos variados tienden a ampliar su vocabulario, estructurar mejor sus ideas y expresarse de forma más fluida. Otro aspecto importante de las narrativas es cómo despiertan la empatía. Al identificarse con personajes que enfrentan desafíos, triunfos o pérdidas, los niños comienzan a entender y valorar las emociones y experiencias de los demás, lo que favorece su desarrollo emocional y social. Las historias, además, ayudan a construir un sentido de identidad cultural. Relatos tradicionales o leyendas locales pueden conectar a los jóvenes con sus raíces, ayudándoles a comprender las costumbres, valores y creencias que forman parte de su comunidad. Por otro lado, los cuentos de ciencia ficción y fantasía no solo entretienen, sino que inspiran a los niños a pensar en el futuro. Imaginan mundos distintos, tecnologías avanzadas y formas de vida alternativas, lo que puede fomentar su interés por la ciencia, la tecnología y la innovación. Las narrativas históricas juegan un papel clave en la educación, ya que permiten a los jóvenes conocer eventos del pasado de una manera más atractiva y humana. Aprenden sobre las decisiones, errores y aciertos de generaciones anteriores, lo que les ayuda a comprender mejor el presente y a actuar con mayor responsabilidad en el futuro. Las historias de superación personal tienen un efecto motivador. Al leer sobre personajes que enfrentan adversidades y las superan, los niños desarrollan una mentalidad resiliente y una mayor capacidad para enfrentarse a sus propios desafíos cotidianos. También es importante destacar cómo las historias fomentan la creatividad. Los niños que crecen rodeados de cuentos e historias a menudo desarrollan habilidades artísticas, ya sea escribiendo sus propios relatos, dibujando los personajes que imaginan o actuando las escenas de sus cuentos favoritos. En el ámbito escolar, las narrativas pueden ser una herramienta pedagógica poderosa. Los maestros que incorporan cuentos y relatos en sus lecciones suelen captar mejor la atención de sus alumnos y logran que los conceptos complejos sean más fáciles de entender y recordar. Las historias digitales, como los videojuegos narrativos o las series interactivas, también están ganando terreno como forma de aprendizaje. Estos medios ofrecen una experiencia inmersiva que no solo entretiene, sino que enseña habilidades estratégicas, resolución de problemas y toma de decisiones. Finalmente, las historias ayudan a construir un sentido de comunidad.
Los relatos compartidos, ya sea en el hogar, en la escuela o en el vecindario, crean un espacio de conexión entre las personas, reforzando los lazos familiares y sociales mientras transmiten valores y enseñanzas significativas.